Hola, soy Daniel Raventós y esto es Nuestra Infancia y la de todos. Os doy la bienvenida a otra semana más al canal y hoy me encuentro ni más ni menos que con Carmen Podio. Hola, ¿qué tal? Bueno, a lo mejor la cara no se os hace muy familiar, pero sí su voz. De todas maneras, ya tuvimos la oportunidad de conocerla un poco cuando visitamos el Digimon Fan Day en Parla, donde ella participó junto con otro buen equipo, ¿no? Una buena cantidad de actrices y actores de doblaje con los que participó a lo largo de la saga de Digimon. Y bueno, antes de que entremos en materia de series y de dibujos, cuéntanos un poquito quién es Carmen Podio. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Cómo has llegado a donde hemos llegado hasta ahora? Bueno, son muchos años, hay que rebobinar bastante. Bueno, pues yo nací en Valencia y a los 14-15 años ya decidí que quería ser actriz. Entonces me enfoqué en ello, empecé a hacer teatro, a estudiar teatro evidentemente, a formarme. Cuando llegó el momento de estudiar arte dramático, al terminar el bachillerato, en Valencia. Pero claro, mi idea era venirme a vivir a Madrid, que es donde está la industria audiovisual y donde está pues, teatro hay en todas partes, pero aquí hay mucho más, ¿no? más compañías y tal. Primero hice una pequeña aventurita en Barcelona, pero volví a Valencia, no salió bien aquello, y años después pues ya me vine a vivir a Madrid. De esto ya han pasado 20 años. Y bueno, al principio pues lo que hacemos todos los actores cuando llegamos a Madrid, movernos, ir buscándonos un poquito la vida, y no me fue demasiado bien. no encontraba mi lugar, fui haciendo algunos trabajos en teatro, alguna pequeña incursión en televisión, pero poca cosa. Y es difícil, es muy difícil mantenerse a nivel anímico y a nivel económico cuando no sale trabajo. Y entonces se me encendió la lucecita y pensé, ¿y el doblaje? Que también me gusta, ¿por qué no lo intento en doblaje? Me formé en doblaje y empecé a moverme por los estudios, a hacer pruebas y tal, y eso sí cuajo. Entonces es como que la vida te va colocando en tu sitio. Estoy feliz de poder trabajar en doblaje porque me siento muy a gusto trabajando con mi voz como herramienta interpretativa, y como soy bastante, pues no sé, no me gusta tanto, realmente no me gusta tanto el mundo del artisteo. Yo creía que sí, pero me di cuenta cuando empecé a moverme en él que yo no estaba hecha para eso. No estoy hecha para eso. Entonces el doblaje pues tiene la ventaja de que bueno, estás como ahí escondidita en una sala oscura, nadie te ve la cara excepto hoy, pero en general pues pasas más desapercibido, tu cara no es conocida y tienes una vida normal, pero con la ventaja de que sí trabajas interpretando. Eso sumado a que fue más o menos cuando nació mi hija mayor, con lo cual pues eso, que la vida familiar también pues requiere de cierta estabilidad, de unos horarios un poquito más fáciles, entonces era como que todo iba encajando. Y llevo ahora pues 15 años, más 16 años, casi 17 años haciendo doblaje, al principio pues muy poquito y luego pues ya cada vez un poco más. Y ahora que ellos ya son mayores y que yo también estoy como más tranquila y más posada, estoy como volviendo a pensar en volver a hacer teatro, pero ya sin grandes pretensiones, como disfrute y también incluso como complemento, porque cuando haces teatro actoralmente creces mucho más y yo llevo muchos años sin pisar las tablas, entonces sí me apetece, pero más como entrenamiento y como goce que como profesión de la que vivir. Y en doblaje estoy muy a gusto y muy tranquila y muy contenta. ¿Y cuando empezaste a hacer doblaje, tuviste que recibir algún tipo de formación o te lanzaste ahí a la aventura? No se puede trabajar en doblaje sin formación. Y ahora están más regladas incluso que en mi época, porque en mi época no había tantas escuelas, ahora quizá. Tampoco es que esté muy. Claro, como ya no me tengo que formar, no estoy muy informada de ello. Ahora mismo yo tengo controladas más o menos 2 o 3 escuelas que funcionan bastante bien y que sacan gente muy bien formada, y la formación está como más estructurada, ¿no? Por niveles y también por
habilidades que tiene que ir adquiriendo una persona cuando se está formando para el oficio, mientras que cuando yo me formé y donde yo me formé era hacer takes. Y durante el take te iban explicando las cosas que tenías que ir viendo para hacer bien el take. Pero no había clases específicas de dicción o clases específicas de lectura o de interpretación, sí que había alguna, pero muy poquita. En fin, que no era tan completa la formación, ahora está como más estudiada y mejor estructurada. Hay 2 3 escuelas que más o menos sí lo tienen bastante bien organizado. Pero es imprescindible hacer una formación de doblaje, porque aunque seas actor y sepas interpretar, el doblaje es una técnica. Requiere de una sincronía, de un saber hacer, de qué tienes que hacer con ese take, cómo lo tienes que escuchar, cómo tienes que tomarte tus apuntes, cómo tienes que ensayarlo, porque no es lo mismo ensayarlo a tono para que te coja niveles el técnico que ensayarlo para escuchar el actor que tienes que doblar, y ambas cosas son importantes. Hay un ensayo como más frío que es solamente de medida, o sea, una vuelta de los ensayos que hacemos, puedes pedir una vuelta, 2 vueltas o 3 vueltas, dependiendo de la complejidad del take, y cada una de ellas es para una cosa diferente. Entonces todo eso es oficio y todo eso es técnica, y eso lo aprendes en una escuela. Entonces es verdad que la interpretación la tienes que tener, tienes que ser actor. No significa que tengas que ser actor porque estés formado como actor y hayas trabajado como actor, sino que seas actor, que eso es otra cosa. Yo tengo muchos amigos y compañeros de trabajo de doblaje que no han hecho teatro nunca y que no han estudiado arte dramático, pero son actores. ¿Y a qué me refiero? A que saben interpretar, a que saben darle vida a un personaje. Entonces han ido directamente al doblaje porque ese es el medio en el que han querido trabajar y se han formado directamente en doblaje, pero se han puesto delante del micrófono y le han dado vida a ese personaje. Y no habrá pisado un plato de televisión ni un teatro en su vida, pero es actor. Si tuviera que hacer eso, tendría que formarse en las técnicas que requiere el teatro o el medio audiovisual. Pero es que un actor nace con, o sea, igual que cada persona tenemos unas cualidades, pues el actor nace con una serie de cualidades, luego hay que darle forma. Sí. Luego hay que estudiar, hay que formarse en cada una de las herramientas que tú necesitas para interpretar en según qué medios. Hay actores que se forman en todos los medios, hay actores que se especializan en un medio. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, no he estado, y ahora estoy un poco así, no he estado mucho delante de una cámara, entonces no controlo muy bien ese medio. He estado en teatro y he estado en doblaje, y más años en doblaje incluso que en teatro, entonces es mi medio. Ahora para hacer teatro, pues yo si quiero volver, me planteo que tengo que volver a hacer cursos. Hay que repasar. Hay que volver otra vez a estudiar, a enseñar, a aprender otra vez, a familiarizarse de nuevo con las técnicas. El conocimiento psicomotriz, que es importantísimo en interpretación, que no es nada fácil. Yo siempre lo digo, la gente se cree que los actores y las actrices salen, venga, ya está. No, es un trabajo duro. Un entrenamiento a nivel corporal y a nivel sensorial muy importante, formándote como actor. Y yo, claro, esa formación la hice hace 20 años y tengo más de 20 años y tengo que reciclar si quiero volver a hacer teatro. Bueno, y también te habrás dado cuenta que en los últimos quizás 10 años hay muchísimo interés de muchísima gente joven que tiene muchísimo interés en ir al mundo del doblaje. Sí. De hecho, gracias a eso es que ahora estas escuelas están teniendo tantísimo... Muchísima gente. Yo he dado algunas clases de doblaje en una escuela que también está aquí cerca de donde yo trabajo, en Sound Up, y hay mucha demanda. Entonces, bueno, pues también hay que valorar eso en cuanto a que hay cantera, hay gente interesada y gente que quiere formarse, que quiere trabajar en ello. Pero también hay que ser realistas de que este es un trabajo minoritario, porque no hay tanto trabajo para tanta gente. Ya. Es como cuando vas a hacer una oposición, pues tú tienes que saber que te tienes que estudiar muchísimo, que tienes que hacer un examen muy duro, pero que a lo mejor hay 150 plazas y se presentan 4.000, ¿vale? Pues es lo que hay. No es que sea una mafia, es que hay 150 plazas. ya, es real. Entonces es real y a lo mejor se queda gente fuera muy válida, incluso más válida que la gente que entra, que ha tenido más suerte ese día en el examen, ¿sabes? Es que son tantos factores los que entran en juego. Yo en todo este tiempo que llevo trabajando he visto de todo. He visto gente muy buena que no consigue cuajar en la profesión y gente muy normalita que le va muy bien. Porque hay otros factores también, ¿sabes? Hay muchos factores en juego. Entonces, es ahí, es que
Es lo que hay. Es lo que hay, son las reglas del juego, pero no es esta la única profesión a la que le pasa eso, hay un montón de profesiones que dices, es que es difícil, es que todo es difícil. Y yo estuve a punto de tirar la toalla en doblaje, ¿eh? Yo pasé unos añitos ahí, porque yo también me dedico al fitness, de clases, y he trabajado en gimnasios y he trabajado en doblaje compaginando ambas cosas. Y hubo una época en la que dije, mira, ya no lo intento más. Y justo cuando estaba a punto de tirar la toalla me rescataron. y ahora estoy contratada en SDI desde hace 9 años y estoy feliz, estoy muy contenta de trabajar allí. Bueno, ya vamos a ir entrando un poco más en cuanto a tus participaciones en series de animación. Pero antes de que entremos a ello, yo tengo que decir que en la página del doblaje.com tú cuentas ni más ni menos que con 17 páginas de listados de personajes interpretados. Tienes por lo menos, me parece, si no recuerdo mal, 2 páginas enteras de personajes que has interpretado, por ejemplo, en South Park. O sea, una barbaridad de personajes. Muchísimos personajes esporádicos en montones de series, en películas. De todo, una barbaridad. Has participado también en Juego de Tronos con el personaje de Rickon Stark y alguno más. Y la señora de Bolton, la esposa de Bolton, que no recuerdo su nombre de pila, si es que lo tuvo o ya la llamaban directamente señora Bolton, porque además ese personaje duró poco. Pero ¿quién dura mucho el Juego de Tronos? A mí Rosme duró 3 temporadas, ¿eh? Eso ya es mucho. Demasiado, sobre todo para la familia esa, los Stark. Bueno, y en el mundo de animación has hecho personajes que tanto para, bueno, principalmente para los de mi generación y a los que son posteriores a mí, son personajes muy míticos. Tú en el Digimon Fan Day recordabas con mucho cariño tu primer protagonista, que es ni más ni menos que Takuya Campana. Es que ese personaje, ¿cómo no le voy a tener cariño? Es que para mí fue brutal. Cuando yo llevaba un par de meses o 3 trabajando allí en Araid, la serie anterior en la que habíamos trabajado era UFO Baby, y yo ahí había doblado a una niña que se llamaba Aya con S. Es que me acuerdo perfectamente de los primeros personajes, claro, cómo no. Luego de todo eso que me has dicho de South Park y todo eso ya no me acuerdo, porque es que eso ya es... ¡buah! No, esto es solamente como nota curiosa, porque sí. Yo no te voy a decir qué personajes has hecho de South Park, porque yo hace muchísimos años que no la sigo, pero... Y cuando me dieron el personaje de Takuya, que era un chico, sí, a mí se me vino el mundo encima, porque nunca había doblado chicos. Y fue Blanca, ya lo dije aquel día, la que me ayudó a encontrar la voz, a cómo colocar la emisión de voz y todo, porque en los primeros días yo me iba a casa con dolor de garganta porque rascaba mucho aquí para romper la voz, y no es romper la voz, es bajar los tonos graves y darle a la interpretación un tono de voz de cómo habla un adolescente. Por ejemplo, yo ahora también lo mismo cuando hago niños, no solo es poner la voz aguda, es ponerla aguda, pero también darle ese tono de voz de cómo habla un niño. Sí, que no parezca un falsete. Claro, porque agudo es agudo. Sí, yo me puedo poner a hablar en agudo, pero un agudo es mi voz en agudo. Pero una voz aguda que es un poquito más infantil, así queda un poco patatero, pero eso junto con la imagen es lo que hace la magia del doblaje. La voz junto con la imagen. La voz sola es voz, pero junto con la imagen es cuando toma vida. Bueno, el caso es que ese personaje supuso para mí un reto porque no tenía experiencia y porque no había hecho nunca un chico. Yo sí sabía que Digimon era importante, era creo la 3ª temporada. La 4ª. O la 4ª. Y yo tengo sobrinos, en aquella época yo tenía un sobrino que estaba flipado porque tendría 5 o 6 años, o sea, flipado con que yo estuviera haciendo Digimon, que me hacía, o sea, Blanca me llamaba al niño y le dejaba mensajes y el niño iba al colegio, ¡ay, me había llamado Tai! O sea, que ahí sí que era consciente de que estaba haciendo un personaje importante en una serie importante. Y fue pues eso, muy entrañable para mí y algo que siempre le agradeceré a Chema Carrero. Sí, sí. ¿Tú qué aspectos recuerdas del personaje de Takuya que a ti te llamarán la atención? ¿Eres capaz de recordar un poco la historia? ¿Algo? A ver. Muchos años. Y fue eso, fue solo una temporada. Pero sí recuerdo que era un crío pues muy valiente. Era un líder. Sí, hombre, líder. En ese momento era el líder en esa temporada. O sea que sí recuerdo eso, que
que me hacía sacar eso de él, de mí, esa energía que se requería para un personaje como Es ese. un personaje, o sea, Digimon siempre se ha caracterizado precisamente por plantear un grupo de niños, o sea, un equipo de personajes, pero es cierto que en tu temporada, a partir de tu temporada, porque luego se han hecho otras, el líder tiene mucho peso. Es decir, me parece a mí que, si no en todos, Takuya puede ser de los pocos personajes que salen, si no en todos, casi todos los episodios. Es decir, el peso recaía muchísimo en el personaje, que en otras temporadas no suele pasar eso porque los equipos son más grandes. Entonces hay mucho de tu trabajo, quieras que no, esa voz. Es que además Takuya tiene muchas veces voz en off, de sus pensamientos, de él cuando está dentro de sus transformaciones. Espíritu digital humano, espíritu digital animal. Lo siento. Este es un nuevo poder. Y todo eso es la parte psicológica del personaje, y eso se lo das tú. Claro, porque es un dibujo. Ya, no te queda otra. No, es que cuando doblas a un actor de carne y hueso, Sí. el trabajo ya lo ha hecho ese actor. Y Mm. tú es como cuando un músico coge una partitura y tiene que dar su interpretación a esa partitura, que ya lo hizo en su día un compositor, y el actor ha compuesto ya ese personaje y tú estás a su servicio. Pero un dibujo animado, y más los japoneses, que vienen con unos doblajes que tela marinera, porque es que lo único que hacen es pegar gritos. Es que no tienen o sea, la musicalidad del japonés es una cultura tan diferente a la nuestra, y la manera que ellos tienen de hablar es tan distinta a la nuestra, que tú lo único que oyes son gritos. Pero incluso cuando no están enfadados, es que hablan a gritos. Entonces no te da pistas de por dónde va el personaje, te lo da la historia. Porque el muñeco en sí, la cara no es muy expresiva, y la voz tampoco. Porque cuando doblamos del inglés o del francés sí que ves más matices, pero con el japonés realmente lo hacemos todos nosotros. La esencia que luego le llega al espectador es la que hemos creado nosotros. Y la verdad que hay que decir que mucha gente piensa que en general el trabajo que se hizo en Arai con Digimon fue muy bueno, muy bueno. Pero no solo de Digimon vive el hombre. Otra de las series más recordadas en las que tú has participado, y que también duró varios años, en esta sí que estuviste por varias temporadas, aunque creo que la hiciste casi del tirón, es Doremi, Magical Doremi, donde tú hiciste varios personajes, más de los que yo he apuntado aquí en mi lista, pero yo he marcado los que yo más recuerdo, los que yo más cariño tengo, pero sobre todo a mi gran absoluta favorita de esa serie, que es Onpu Segawa, la brujita morada. Sí, que era actriz. Sí, además era actriz. Onpu Segawa. Sí, además volví otra vez a un registro cómodo para mí después de haber hecho Digimon, volver a hacer una niña muy pizpireta, una niña muy elegante y muy tal, y yo estaba muy cómoda en ese registro. Elegantemente. Con elegancia, ella, Claro. ella decía con elegancia. ¡Purón con elegancia! Entonces estaba muy cómoda y lo disfruté mucho. Y el ambiente de trabajo, bueno, siempre, todas las series el ambiente fue buenísimo, pero es que ahí además es que éramos todas nosotras, que el pobre Chema estaba hasta aquí, del griterío que montábamos y del gallinero. Siempre decía, que se calle la peluquería, porque entre take y take nos contábamos la vida. Porque todavía entonces se grababa Todos en juntos, grupo, porque ya no se grababa en no. grupo. Que eso hacía mucha piña, eso hacía que tuviéramos, pues eso, que éramos una familia, y que ahora nos encontremos como aquel día después de tantos años y recordemos tantas anécdotas de las meriendas, de no sé qué, que a eso ahora ya se ha perdido. Bueno, y tú de esa época grabando Doremi, ¿alguna anécdota, algún recuerdo, algo que a ti te gustara en particular de ese personaje, por ejemplo? A ver, anécdotas hay bastantes, porque es que duró mucho A la mí me serie. encantaría imaginarme, esto yo en mi cabeza, claro, los momentos en los que ellas hacían eso del carrusel mágico. Si las estabais grabando todas juntas, no sé si alguna vez se os ocurriría pues mover los brazos o alguna, A ver, alguna es que gracia los por el estilo. movimientos Hay que tener mucho graban, cuidado, es verdad, que si mucho el micro y cuidado. tal.
Incluso te acostumbras a no llevar objetos que hagan Nada, ruido, ni pendientes, claro. nada que haga ruido. La ropa, que hay veces que hay alguna ropa que Herrería, con vale. roce, Mm, el roce del raso, cosas así, te acostumbras a vestirte ya Sí. con cosas que no hagan ruido. Porque hay veces que pequeños movimientos, yo tenía un reloj, además por aquella época recuerdo que tenía un reloj que el tic-tac apenas se oía. sí, pero Pero el micrófono recuerdo sí. que estaba así con la mano apoyada en el atril y el técnico estaba volviendo loco. Y yo estoy oyendo un tic-tac, ¿y de dónde sale el tic-tac? ¿Y de dónde sale el tic-tac? Hasta que se dio cuenta de que mi mano estaba al lado del micrófono. Me dice, ¿es tu reloj? Y yo, ¿cómo? No me había dado cuenta. Yo me acerco y digo, es verdad que tiene un tic-tac fuerte. Entonces, los movimientos Teníais que evitarlo a toda hay que costa. evitarlos. Pero en general, en doblaje, el actor se mueve poco. Muy poco. Sí es verdad que tienes que colocarte corporalmente de una determinada manera para una emisión de voz cuando hay una frase mítica de estas en las que tienes que lanzar muy bien la voz, no puedes estar de cualquier manera. Sí que estás en posición y estás como en alerta y abriendo bien diafragma y colocando bien la voz, pero no puedes hacer muchos espavientos porque corres el peligro de darle un manotazo al atril, o si llevas el boli en la mano, darle con el boli, o hay bolis que también hacen ruido. Ah, claro. Si los mueves así, entonces los movimientos te acostumbras a no usarlos. Otra cosa es que es verdad que cuando una interpretación es muy poderosa y muy exigente, el cuerpo se mueve y el cuerpo necesita, pero es que te acostumbras a moverte lo mínimo. Bueno, otra cosa que estaba pensando es que en Do Re Mi podría haber alguna dificultad, tampoco creo, pero sí que os teníais que aprender precisamente eso, las palabras raras de los conjuros. Recuerdo que además cantabais, porque todas las canciones de los openings y de los endings, erais vosotras mismas las actrices cantando, sobre todo Blanca. Blanca Pero vosotras también. Diana es una cantante maravillosa, Diana Torres. Sí, sí, qué pena que no pudo venir aquel día, ¿verdad? En otra ocasión. Ojalá haya más ocasiones. Bueno, en la serie hiciste de Ompu. Tengo aquí apuntado de que hiciste del Hada Lala, que era la heladita esta rubia que estaba con la bruja, la bruja rana que iba con ella. Hiciste de la bruja Adela, que era una que entraba cantando, era la Sí, aquello, que era de ópera. ¡Qué divertida, por favor! Es que esa serie, joa, para mí fue graduarme en doblaje en esa serie porque ese personaje hablaba cantando. ¡Hablaba cantando! ¡Qué buena! No me acordaba. Entraba por el armario. Sí. ¡Buenos días! Sí, Encantada de veros. Oh, sí, qué bueno, es cierto, la Adela, es verdad. He venido preparada para ofreceros cualquier objeto mágico. Soy de la Y la lenta, Lenta, así gordota. Las examinadoras. Sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. Por eso fue muy divertida esa serie. Y es lo que dices, fueron muchas temporadas seguidas. No sé si lo sabes, pero ahora se celebra el 20 aniversario de Do Re Mi y en Japón están saliendo vídeos promocionales de ellas en el instituto y están preparando me parece que es una película, un largometraje de continuación. Ojalá llegase a España y ojalá tengáis la ocasión de hacerlo, porque lo bonito es que muchas de estas series que ahora se están recuperando, que están continuando, es genial si encima se puede contar con las voces que para nosotros se identifican con esos personajes, porque es que ya no es lo mismo si el personaje tiene una voz que no es la suya. Sí. Bueno, estoy viendo que también fuiste otro protagonista que tuviste fue Mirmo. Yo no he sido gran seguidor de Mirmo. Mirmo lo veía mi hermano, pero yo tengo un amigo al que le mando un saludo, o sea, le vamos a mandar un saludo, que es Iván, que Mirmo le encanta, o sea, si le dice hola, Iván. Hola, Iván, soy Mirmo. Bueno, pues Mirmo también ha sido una serie considerable, importante. Temporadas se hicieron, sí. ¿Qué recuerdas? ¿Qué te gustaba de Buah, Mirmo, con Mirmo aún se trabajaba, si ya no todos juntos, sí que íbamos en bloques. Ujú. Porque yo con 2-3 compañeras que coincidía más, recuerdo pasar muchas jornadas con ellas. A otros no los veía tanto, ya no era tanto como con Do Re Mi y Digimon, Ujú. que ahí sí que estábamos todos allí toda la jornada,
íbamos más en bloquecitos, pero también, además es que recuerdo que por las mañanas estábamos haciendo Doremi o Wings, no me acuerdo muy bien, y por las tardes estábamos haciendo Mirmo, pero era en otro estudio, o sea que había que trasladarse de Aravaca a Madrid. Ay, cállate. Ya sé yo dónde está Aravaca. En media hora, porque además acabábamos a las 2:30 en un sitio y terminábamos a las 3:30, había que comer, o sea que aquello fue una locura. Sí, que parece que esto que se hace en un rato, no. No, ya sabéis que cada capítulo es una jornada de trabajo, son mínimo 3. Sí. Además, de verdad, y eso, acabas de mencionar la otra gran serie. Hace unos meses en el canal hice unos vídeos cuando todavía vivía en Londres con una compañera de piso italiana y surgió el tema de Wings, y es que Wings es una serie italiana, es una serie internacionalmente muy importante que se ha expandido, que la serie sigue y sigue. Y tú has sido clave en la versión adaptada al castellano, porque ¿a quién interpretabas precisamente tú en Wings? A Bloom, otro personaje para mí icónico, o sea, uno de mis favoritos, y ahí sí que tengo en casa alguna muñequita, porque además pillo que mi hija era muy pequeña. Cuando empezamos a hacer Wings, mi hija tenía 1 año, o sea que hasta los 5 años de mi niña estaba haciendo a Bloom. Y claro, le tengo un cariño a ese personaje y a esa serie brutal. Aún estábamos en Araid, era otro de los personajes, porque realmente es que Chema confió muchísimo en mí y me dio muchos protagonistas importantes, como en esta ocasión otra vez con Bloom, y lo disfruté una barbaridad, mucho. Esa serie fue muy bonita. Me dio mucha pena no poder continuarla, pero esto, yo sé que ha habido fans que se han enfadado incluso porque es verdad, sí. te identificas la voz de un personaje con una actriz en concreto, y nos fastidia como consumidores, ¿no? Cuando nos sentamos delante del televisor y vemos que no. Pero es que hay cosas que son simplemente por cuestiones laborales, es que no hay nada. O sea, además la chica, la compañera que dobla ahora Bloom, es una compañera adorable que yo admiro muchísimo y lo hace muy muy bien, Maite Mira, que además es valenciana como yo. Así que yo me alegro mucho por ella, porque es un trabajo para ella, yo tengo el mío, y porque yo ahora trabajo en otro estudio en exclusiva, entonces yo no puedo hacer otros productos que no estén donde yo trabajo ahora mismo. Y bueno, pues eso supuso que no pudiera continuar con esa serie, pero me ha supuesto otras series y me ha supuesto otros trabajos, evidentemente. Bueno, y una de las últimas series que... Bueno, yo es que en realidad lo que he visto casi siempre lo he visto en inglés, y cuando lo he visto en castellano a lo mejor ni siquiera me di cuenta. Dije, ay, mira, Carmen, pues yo no caí en la cuenta, sino ha sido ya estos días, al repasar la lista dije, anda, pero ni me había dado cuenta. Y es que, porque mi TFG fue sobre la adaptación japonesa de Power Rangers. Y precisamente... tú has participado en el doblaje en castellano de una temporada que es muy importante, porque sirve esa temporada de homenaje a todo lo que es la serie, todos los años anteriores, los 25 años anteriores. O sea, tú interpretaste a Gia, la Ranger amarillo de Power Rangers Mega Force y Super Mega Force. ¿Cómo es meterse en el personaje de un Ranger? Otra responsabilidad. Es que son personajes emblemáticos porque hemos crecido con ellos, y cuando de repente te cae a ti en tus manos dices, ¡wow! ¡Qué ilusión! Porque yo esto lo veía de pequeña. Claro. Sí. Una serie que sigue. Sí, o sea, Power Rangers nunca se ha interrumpido. Además, hace poquito que hicimos un especial también la había grabado y también salía allí. Sí, la mía salía poquito, pero salía, porque es que salían todos. El de los Ninja Steel. Ninja Steel, es verdad que sale exacto, Gia. ese. Es cierto. Yo ese episodio lo he visto en inglés, no lo he visto todavía doblado. Está doblado. No sé si está en alguna plataforma o algo, pero está doblado, porque lo hemos hecho ahora 1 año o así. No, y además que te hayan tenido en cuenta para que participes. Hombre, es que afortunadamente eso se ha hecho aquí en SDI. O sea, ya estoy trabajando aquí desde hace un montón de años, bueno, 9 años y tantos. Pero se hizo en la serie de Megaforce y Super Megaforce. Y ahora este especial, entonces yo ya estaba en la casa. Estaba en plantilla. Ya estaba en plantilla. Bueno, me acabo de acordar, esto ya habrá salido en vídeo de lo del Digimon Fan Day, que lo han comentado, pero me acabo de acordar de una anécdota que se contó allí, que es precisamente relacionada con el tiempo de Digimon Frontier,
y es por qué Bocomón llamaba al huevo hijito hijita. Buenísimo. Pues le llamaba así porque yo estaba embarazada de mi hija y estaba muy poquito embarazada, 2 meses como mucho, y no sabíamos si era niño o niña. Entonces ella me tocaba la barriguita, se ponía detrás de mí, me tocaba Ella la barriguita. blanca. Ella es blanca, es verdad que no hemos dicho ella, creo que ya estaba ya... Blanca Rada, que le ponía la voz a Bocomón, el Digimon con el Exactamente. huevo. Blanca, cuando estábamos en el atril, ella es que es muy madraza y me tenía como adoptada. O sea, ella era mi cuidadora durante mi embarazo, era como mi madre. Y yo además le decía a ella que era como mi hermana mayor, porque además estas se parecen un poco. Entonces ella me cuidaba mucho y se ponía detrás de mí y me abrazaba y me tocaba la barriguita. Decía, ¡ay, el hijito, hijita! Que no sabemos qué es, ¿no, Carmen? Y yo, no, todavía no. No sabemos si es hijito, no sabemos si es hijita. Pues le vamos a llamar hijito, hijita. Uy, Hijito, hojita. Esto es una premonición. Y de hijito, hijita, hijito, hijita. Y al final, cuando el Bocomón se metió el huevo dentro, le empezó a llamar hijito, hijita. Chema, ¿le puedo llamar hijito, hijita? Pues claro, hija, pues claro que sí. ¡Qué bien! ¡Por fin has nacido! ¡Hola, es mi hijita, hijito! ¿Hijita, hijito, dices? ¡Papá! ¿Hijita, hijito? ¿Y eso qué es? Oye, no os estaréis metiendo con mi bebé. Y así se quedó. Y además que encajaba en la historia perfectamente, encajaba con todo, porque además ni Bocomón se sabía el género que tenía, ni se sabía, bueno, podíamos suponer el género del huevo porque sabíamos de quién venía, pero era un puntazo y le dio una personalidad al personaje. Total. O sea, yo flipaba con esas cosas que tenía Blanca en esa serie, en todas, claro. Bueno, pues con esto hemos hecho un enorme repaso y fíjate tú que solamente hemos mencionado así más en profundidad 5 series, pero es que tienes mucho más. ¿Hay algún personaje más, alguna otra serie que tú digas esto ha significado mucho para mí, tanto si es infantil como si no? ¿Alguna que para ti sea esta es la estrella para mí? Cuesta. A ver, todos los que hemos mencionado son súper importantes porque fueron mi comienzo en la profesión y eran personajes con muchísimo cuerpo. O sea, eran protagonistas muy distintos todos y para mí fueron brutales. O sea, me dejaron un pozo importantísimo. Luego ya en años más recientes, y aunque sea de lo más reciente, el personaje de Ross de Juego de Tronos le tengo un cariño especial porque... Como pasa siempre, cuando empezamos una serie no sabemos lo importante que puede llegar a ser. Yo recuerdo los primeros capítulos de Juego de Tronos de las primeras temporadas, que entrabas en la sala, pues como entrabas en cualquier sala, hacías tus takes, te marchabas y no sabías que realmente aquello iba a ser tan trascendente. Entonces, claro, cuando yo vi que aquel personaje empezaba a coger más cuerpo, más protagonismo, las cosas que le iban pasando y tal, y cuando yo empecé a seguir la serie como espectadora, de repente pues me siento muy orgullosa de ella, de la evolución, de cómo yo... Y luego en Juego de Tronos también hice otro personaje que pasó bastante desapercibido, pero del que estoy muy orgullosa también, que era una de las doncellas de Daenerys cuando está con los Dothrakis. Entonces yo era la que era como de intérprete. Le hablaba a ella en su idioma y le traducía cuando la Daenerys, la Khaleesi, todavía no sabía hablar Dothraki. Y hay una secuencia muy impactante que es cuando matan al hermano de mi personaje y viene el caballo con una bolsa y en la bolsa está la cabeza del hermano. Entonces ella abre la bolsa, lo ve y empieza a llorar y a hablar en Dothraki, desgarrada de dolor. Y tú tuviste que hacer el doblaje y en yo Dothraki. tuve que hacer ese doblaje en Dothraki, que es un idioma ficticio, Sí. que no puedes saber lo que significa, lo sabes porque, vamos, el director te lo dice y porque se sabe, ¿no? En el guión también nos viene el subtítulo de la intención que le tienes que dar a esa frase, pero son frases que, bueno, si fuera inglés aún sabes lo que significa, pero es un idioma que es completamente desconocido. Tiene que ser un reto. Y tienes que darle la interpretación de que estás viendo la cabeza de tu hermano muerto en ese idioma. Y como no puedes tener mucha continuidad, porque vamos grabando casi palabra por palabra, porque es un idioma que tú no estás familiarizado en hablar Claro, así, que tendrás que estar leyéndolo. te tienes que ir memorizando las frases como mucho
yo qué sé, yo soy capaz de memorizar 7 u 8 sílabas de un idioma que no conozco. Cuando nos toca a lo mejor doblar alguna frase en ruso o en algo así, memorizo por sílabas, ¿no? Y me tienen que decir lo que significa. Y yo cuando vi el resultado final, yo misma me emocioné como espectador y dije, Dios, ¿qué es esto? O sea, me estoy viendo mi trabajo y me estoy emocionando yo. Porque nosotros cuando nos ponemos a ver nuestro trabajo nos ponemos en plan analítico, ¿no? Ay, esto no me gusta cómo ha quedado. Ah, pues esto no está mal. Ah, pues aquí esto no... ¿Sabes? Analizamos nuestro trabajo, como hace cualquiera la de formación profesional. Pero en ese fui capaz de extraerme, de observar la escena y decir, ¡ostras, qué difícil! Y lo he hecho yo. Y fíjate, o sea, que a lo mejor hay veces que estamos orgullosos de cosas que son pequeñitas, pero tú sabes que son muy difíciles de hacer, que son a nivel emoción muy difíciles de conseguir y que quizá pueden diluirse en la historia de la televisión, pero a mí esa escena concreta de Juego de Tronos para mí es mi favorita. Y con toda una historia detrás, o sea que... Porque sé la dificultad que tiene y el peso dramático que tiene ese momento. Bueno, pues ya vamos a ir terminando, así que lo que me queda es que si le quieres decir algo a los que nos están viendo, saludar, lo que tú quieras, y con esto ya vamos a concluir. Pues yo quiero decir que agradezco infinitamente el apoyo del público que ama el doblaje, porque todos sabemos que hay cierta polémica de detractores y fans del doblaje, pero para mí el doblaje es una opción para todas aquellas personas que no quieren o no pueden ver un producto en su versión original, y que no es obligatorio. Tú lo haces si quieres, tú lo consumes en doblado o lo consumes en versión original si quieres. Hay libertad absoluta, no es una imposición. Y que haya aún así personas que amen tanto el doblaje, cuando pueda ser simplemente un elemento que nos puede ayudar a entender un producto. Pero, bueno, lo puedo poner, lo puedo quitar. No, es que hay personas que prefieren el doblaje. Para mí, a mí me llena de emoción, porque es como el hermano pequeño del trabajo actoral, ¿no? Incluso entre los actores y entre la comunidad actoral, parece como que es el hermano pequeño, pero es un arte. Y es una técnica y es un oficio, y los que vivimos de él pues lo amamos. No conozco a ningún actor de doblaje que no ame su profesión. Yo me siento muy afortunada, y me siento todavía más afortunada de saber que hay tanta gente que valora nuestro trabajo, y me siento muy afortunada de saber que llegamos a los hogares, llegamos a los corazones de las personas, y es algo que descubrí ese día del Digimon Fan Day. Porque a veces nosotros estamos en la oscuridad de nuestra sala, en nuestra rutina de trabajo diario, y no somos conscientes de que lo que estás haciendo en ese atril llega a tantas personas y puede hacer felices a tantas personas. Y me siento tan afortunada de tener este trabajo y tan agradecida a vosotros, que desde aquí os digo eso. 1000 gracias. Y yo te doy las gracias a ti por darme este tiempo. Yo sé que no es fácil, que siempre estáis muy ocupados, y agradezco de verdad de todo corazón que te hayas prestado hoy para que hagamos esta entrevista, lo amistosa, lo buena que ha sido. Y yo a vosotros pues lo mismo, os doy las gracias, os espero que me deis like, que los necesito, que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho, que dejéis vuestros comentarios, incluso si queréis dejar comentarios yo se los hago llegar a ella, y que nos vemos en un próximo vídeo de nuestra infancia y la de todos.